Buenas noches y bienvenidos a nuestra parroquia de Santa Elizabeth. Hoy celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. Como precaución para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, le pedimos que use cubrebocas en todo momento mientras esté en la iglesia. También le pedimos que por favor considere recibir la comunión en la mano en lugar de en la boca. Gracias por su entender. Por favor, quédese en su lugar hasta que los ministros de hospitalidad le indiquen a qué línea dirigirse para la comunión. Esto nos ayudará a mantener la distancia necesaria para su seguridad. Gracias por su ayuda. Esta misa se ofrece por la familia de Filberto López. Favor de ponerse de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy en el Evangelio escuchamos a Jesús que nos dice que todo aquel que quiera seguirlo, que debe renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. A Jesús no se le puede seguir sin cruz. Todos tenemos que cargar nuestra propia cruz. Le pedimos a Dios que nos ayude siempre, que nos dé la fuerza para imitarlo en todo, incluso hasta la cruz, si es necesario. Le pedimos a Dios perdón por aquellas ocasiones en que hemos renunciado al nombre cristiano, a seguir a Jesús cargando nuestra cruz. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor a tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Es muy interesante lo que escuchamos en la primera lectura del profeta Jeremías. El profeta Jeremías está entre los grandes profetas. Como ustedes saben, en la Escritura están los profetas mayores y los profetas menores. Los menores son de un poquito menos importancia que los mayores. Y entonces él está entre los mayores, que incluye también a Isaías, que incluye también a Daniel y otros profetas. Entonces es uno de los grandes profetas. Y entonces una de las misiones que le toca anunciar viene a ser pues la destrucción de Jerusalén. Y entonces él va en el nombre de Dios a predicar, ¿verdad?, a aquella ciudad en Jerusalén. Y entonces les dice, pues si no cambian su manera de vivir y si no se vuelven a Dios, pues esto es lo que va a pasar a ustedes. Y entonces él agarra un jarro de barro, ¿verdad?,
Y entonces lo lleva y se pone en medio de la ciudad y lo tira al suelo y lo quiebra y dice, esto es lo que les va a pasar a ustedes a Jerusalén. Entonces toda Jerusalén será destruida. Y entonces el sacerdote Pashur del templo se enoja, no le parece que esté predicando eso porque dice que son mentiras. Y entonces va y apresa, él era el policía, el jefe de los policías del templo, y entonces va y apresa a Jeremías. Y entonces lo pone en unas cadenas y pues lo castiga. Y entonces al siguiente día lo suelta, pero cuando lo suelta le dice Jeremías, le dice, y tu nombre será terror. Dice, porque eso es lo que va a pasar contigo y a toda la ciudad. El terror está por llegar. Y efectivamente después, a los cuantos días, llega aquella destrucción, invasión de aquella ciudad, de la ciudad de Jerusalén. Y entonces lo último que sabemos del profeta es que está siendo llevado como rehén en un grupo que va a Egipto. Bueno, eso lo sabemos por otros escritores, ¿verdad? Ya no supimos más de Jeremías, pero él es fiel a lo que Dios quiere transmitirle a aquel pueblo. Y entonces va y le dice lo que Dios quiere transmitir. Y la lectura que escuchamos hoy viene a ser la oración que él está dirigiendo a Dios. Y le dice, Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Dice, pues yo quería resistirme, yo quería huir de esto y no podía. Me hiciste el oprobio, me hiciste el hazme reír, me hiciste pues, la vergüenza de aquel pueblo. Y dice, y por más que quería dejarte y dejar de anunciar aquello, había como un fuego que requemaba mis huesos y me empujaba a ir a anunciar, un fuego que no podía resistir. Entonces el profeta se siente forzado por Dios a ir y cumplir su misión, ¿verdad? Y él va y cumple aquella misión que tiene sus consecuencias, el anuncio, ¿verdad? Tiene también como consecuencia el rechazo del pueblo, ¿verdad? Y aquel castigo que le imponen, ¿verdad? Pero sin embargo, él cuenta con Dios y está del lado de Dios. Entonces la reacción del pueblo es lo que Dios les quería decir. Y era aquello que estaba por venir sobre ellos. Entonces el profeta sufre al cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es lo que le pasa a todo profeta. Todo profeta, si se mantiene fiel a Dios y transmite el mensaje de Dios, va a sufrir. Podemos decir que va a encontrar la cruz. Ese es el destino del profeta. Recordaba cuando estaba preparando la homilía, recordaba a San Juan Vianney. Él a veces se quejaba un poquito y decía, ay, de haber sabido lo que implicaba ser sacerdote, decía, mejor me hubiera metido a una cartuja, a un monasterio para estar rezando todo el día, porque le costaba mucho lo que tenía que hacer. Pues se imaginan, se levantaba a las 4 de la mañana, rezaba por varias horas ante el Santísimo, luego se iba al confesionario bien temprano, estaba todo el día en el confesionario escuchando confesiones, a veces salía para ayudar a la gente y luego ya como a las 11 de la noche ya iba nuevamente, ¿verdad?, a descansar. Y entonces pues sí le costaba aquello, porque como humano que es, ¿verdad? Y entonces en una ocasión le escribió a su obispo y le pidió permiso de retirarse, que le diera permiso de retirarse en un monasterio. Y el obispo le dijo, no te doy permiso, sigue trabajando. Y entonces de la manera que él muere escuchando confesiones todavía cuando estaba muriendo, ¿verdad? Entregándose en su ministerio. Así es la manera en que él muere entregado al pueblo de Dios. En una ocasión también quería huir, ¿verdad? Y entonces iba saliendo de la iglesia porque dijo, no, este pueblo ya no se va a convertir. Entonces salió de la iglesia, me voy, abandonó aquel pueblo. Y luego venía un hombre a caballo y le dice, súbete. Y se sube en el caballo con él. Y después se da cuenta que es el diablo que se lo estaba llevando. Y salta del caballo, ¿verdad? Entonces, porque uno no puede darse por vencido en las cosas de Dios, ¿verdad? Uno debe cumplir con la misión de Dios. Y esa es la tarea del profeta, fue la tarea también de San Juan Vianney y de muchos otros. Entonces Dios siempre nos pide que seamos fieles a nuestra misión.
de sacerdote, de padre de familia, madre de familia. Todos tenemos una misión y lo que nos pide es que cumplamos con aquello, ¿verdad? Lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. Entonces, ese es el llamado de Dios y eso nos llama. En el Evangelio de hoy escuchamos cómo Jesús les dice a sus discípulos que tienen que ir a Jerusalén. Entonces, ¿a qué creen ustedes que va Jesús a Jerusalén? El Evangelio no lo dijo. ¿A qué va Jesús a Jerusalén? Porque va a sufrir mucho, ¿verdad? En manos de los sacerdotes, de los escribas, y va a ser crucificado, a morir. Entonces, en otras palabras, va a sufrir en Jerusalén, va a morir en Jerusalén. Y entonces Pedro pues le dice, oh, no, eso no es para ti, ven para acá Jesús, ¿verdad? Eso no es para ti, eso no te puede pasar a ti. ¿Por qué? Porque pues tú vas a ser el rey de Israel, entonces eso no te puede suceder a ti. Y entonces le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios piensa, sino como los humanos, como los hombres, como los seres humanos. Los caminos de Dios siempre son muy diferentes. Los caminos de Dios son muy diferentes a los del ser humano. La semana pasada en el Evangelio, ¿ustedes se acuerdan que les preguntaba Jesús a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Y le dice, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Es lo que decía la gente. ¿Qué quería decir eso? Que la gente no sabía quién era Jesús. No sabían quién era. Pensaban que era un profeta, que era Juan el Bautista, pero no sabían que era el Mesías, el ungido del Señor. Y entonces, por eso Jesús le está diciendo a sus discípulos, dice, tengo que ir a Jerusalén. Él sabe, en el Evangelio que escuchamos hoy, que tiene que tomar las cosas hasta el extremo. La gente no ha entendido nada. Y a pesar de que han visto sus milagros, han visto su obra, todavía no creen en Él. Entonces Él tiene que tomar las cosas hasta el extremo. Les tiene que manifestar quién es. Y la manera de manifestarles quién es ahí en la cruz. Es en la cruz. Porque ahí en la cruz nos dice Jesús que tanto nos ama. La profundidad de su amor está en la cruz. Y por eso decía, si no entienden con los milagros, con lo bueno que los he tratado, el bien que les he hecho, no entienden, no siguen sin entender, no queda otra cosa más que demostrarles que tanto los amo. Y por eso Jesús tiene que ir a Jerusalén, donde va a sufrir mucho y se va a dar completamente, se va a abandonar completamente a la voluntad de su Padre. Esa es su misión, cumplir la voluntad de su Padre, que lo va a llevar hasta la cruz, donde se entrega completamente. Y se dice que ya no tenía nada más que dar porque sus manos estaban vacías, estaban traspasadas completamente, que ya no tenía nada más que dar, lo había dado todo. Se había dado su amor completamente al ser humano. Entonces ahí está la grandeza de Jesús. Y por eso Jesús les advierte a sus discípulos, como nos advierte también a nosotros. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El camino del cristiano es el mismo, el de la cruz. Ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Y el ser cristiano no se puede hacer cristiano a medias. Pues nomás tantito, voy a rezar tantito, le voy a dar tantito a Dios y es todo, ya. Soy cristiano. No. O eres cristiano o no eres cristiano. Porque el cristiano verdadero es el que sigue a Jesús y camina con Él en las buenas y en las malas. Y eso significa la cruz. No se trata de buscar el sufrimiento por buscarlo, pero cuando el sufrimiento llega a mi vida, lo tomo en fe y digo, Señor, tú sabes por qué. Yo sé que tú vas conmigo y que tú me darás la fuerza. Y entonces uno camina con Jesús. Y a veces nos pide Jesús que caminemos con Él hasta la cruz. Entonces eso viene a ser la cruz. No viene a ser simplemente un sufrimiento de una enfermedad que nos llega o algo. Si Dios lo permite, lo tomamos con fe. Pero el ser cristiano principalmente es examinar la vida de Jesús día y noche.
para ver cómo vivía y ver su vida y ver qué es lo que estoy llamado a vivir yo como cristiano, como su seguidor. Entonces, ver la vida de Jesús y saber qué hacía, cómo trataba a los demás, cómo vivía. Y lo mismo que vivió Cristo, estoy llamado a vivirlo yo como su seguidor. Y claro, el seguir a Jesús nos va a llevar hasta la cruz. Por eso nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz. Y nos advierte también y nos dice, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde su vida? Pues podemos tener todo en este mundo, pero si perdemos la alma vamos a ser los más desgraciados que pueden haber. Y por eso nos advierte Jesús, dice, pues hay que trabajar, hay que tomar nuestra cruz, hay que llevar la palabra, hay que tratar a los demás con dignidad, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice, porque al final vendré con los ángeles de Dios, dice, en toda mi gloria, y le daré a cada uno de acuerdo a sus obras. Es algo que se nos olvida, que vamos a ser juzgados al final, y que Dios nos pedirá cuentas de acuerdo a nuestras obras, nos dará lo que merecemos, porque Dios es justo, nos dará lo que merecemos. Entonces, por eso mismo hay que caminar con Jesús siempre, confiando en Él, a donde quiera que nos lleve, siempre confiando en Él. Vemos lo que le pasó a Jeremías, ¿verdad? Por hacer la voluntad de Dios. También había una misionera, ella, una mujer que quiso ser misionera, se llamaba Valerie Price, y ella se fue a Somalia porque ella quería llevar comida a los niños que estaban muriendo de hambre, a las familias que estaban muriendo de hambre. Y entonces ella fundó una asociación, se fue, y entonces empezó, con toda la ayuda que la gente le proporcionaba, empezó a alimentar a aquellas familias, a aquellos niños que estaban muriendo, les construyó una escuela, y ella sabía que estaba arriesgando su vida, él irse allá. Y entonces, después de que le hicieron encargada de un banco de comida, y entonces ella dirigía todo aquello, y en una ocasión estaba afuera de la escuela que había formado, y vinieron unos bandoleros y la mataron. Allí murió. Pero ella fue fiel a servir, a amar, como Jesús le había pedido. Entonces así perdió su vida. Maximiliano Kolbe es otro también, un franciscano, que tenía una devoción especial a la Santísima Virgen María, se ordenó sacerdote, y también él sabía que la única manera de ser cristiano era tomar las cosas seriamente, y él estuvo cuando los nazis, y entonces él predicó en contra de los nazis, lo que estaban haciendo, que estaba mal. Entonces por eso mismo lo apresaron y se lo llevaron al campo de concentración en Auschwitz, y ahí estuvo preso un tiempo. Después uno de los presos que estaba ahí se escapó, y el encargado dijo, bueno, pues porque les dejaron que se escapara uno, vamos a matar a 10. Entonces entre esos 10 los pusieron en fila, y entonces un señor empezó a llorar y dice, mi esposa, mis hijos, ¿qué van a hacer sin mí? ¿Quién los va a cuidar? Entonces Maximiliano, él da un paso al frente y pide permiso para tomar su lugar de este señor. La condena había sido que los iban a poner en una celda donde iban a morir de hambre. Y entonces él lo ponen a esta celda, toma su lugar, lo autorizan, ¿verdad? Que tome su lugar. Y entonces aquel hombre muere. Y la manera en que muere es de hambre, pero cantándole a Dios, cantándole y alabando a Dios, es la manera en que murió. Entonces, ahí vemos el ejemplo. Y no sabemos lo que nos vaya a pedir Jesús. Pero siempre debemos de estar dispuestos a darnos a lo que tú quieras, Señor. Llévame a donde tú quieras. Tú sabes lo que haces. Pues ayúdame simplemente a aprender a caminar contigo. Y si me pides, si me das la cruz, ayúdame a llevarla. Y si no me das la cruz, tú sabes. Pero que siempre se haga tu santa voluntad. Le pedimos a Dios que nos dé un corazón bien dispuesto, que esté dispuesto siempre a amar, a servir, en la cruz o sin la cruz, siempre caminar con Jesús. Amén.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Buscamos la comprensión y el amor de Dios mientras humildemente ofrecemos nuestras oraciones de súplica. Para que la Iglesia sirva como modelo y nos guíe para cargar la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Rogamos hoy. Para que los legisladores del mundo aborden su misión y reconozcan la necesidad de justicia global, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los estudiantes y maestros que regresan a la escuela enfrenten sus retos con deseos de aprender, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que luchan por confiar en su prójimo trabajen por un diálogo de respeto mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que aquí reunidos encontremos fuerza y apoyo en esta amorosa comunidad de creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que sufren por el huracán Laura, porque encuentren alivio y apoyo en su necesidad, en sus hermanos y hermanas, en el cuerpo de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos sufriendo por la devastación de los incendios forestales en California y otros lugares, para que la lluvia y las temperaturas más bajas pongan fin a los incendios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la familia de Filiberto López, por quien se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, tu infinita bondad va más allá de nuestra comprensión. Escucha estas oraciones que ofrecemos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Pueden sentarse. Tú estás, Señor Jesús, he venido el día de hoy a entregarte mi ofrenda, todo cuanto tengo yo. Recíbela, Señor, recíbela. Es mi trabajo, mi cansancio, todo mi ser. He venido a ofrecerte también como ofrenda de mi amor, este pan y este vino, con todo mi corazón. Transfórmalo, Señor, transfórmalo, en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo. El pan hoy se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estas ofrendas sagradas, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, Padre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.
y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte.
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse para los anuncios, por favor. Bueno, en el boletín van a encontrar un reporte sobre las finanzas de la parroquia. El reporte es de lo que comprende el año pasado un poquito hasta la actualidad. Y entonces el año pasado en las colectas se lograron recaudar 1.04 millones, ¿verdad? Que es un promedio poco más de 20 a la semana, es lo que se estaba sacando en las colectas, más o menos 20,000 a la semana. Y bueno, ahora ya con todo esto de la pandemia, bueno, las colectas bajaron aproximadamente un 50%, fue el estándar. Bueno, la primera semana nos asustamos porque se fueron hasta el 75% y los estabilizaron un poco en un 50% menos. Entonces, los gastos totales disminuyeron 13%, ¿verdad? Con respecto al año anterior. Entonces, hemos reducido los gastos un poco. Casi todas las áreas durante la pandemia para compensar la disminución de las cobranzas. Bueno, entonces eso fue una de las cosas que hicimos, ¿verdad? Tratar de reducir gastos. Ahorita la situación económica de la parroquia, bueno, pues hemos salido un poquito más o menos adelante. Gracias a Dios hemos podido salir adelante, pero eso fue gracias a un préstamo que le pedimos al gobierno, ¿verdad? De $125,000 fue lo que le pedimos. Y entonces con eso nos mantuvo a flote, ¿verdad? Para pagar los salarios de la parroquia, poder pagar la electricidad, pero principalmente, bueno, ese préstamo era para los salarios, ¿verdad? Y lo demás, las otras entradas de la parroquia se usaron para lo que viene a ser otros gastos para mantener la iglesia. Y ese préstamo al parecer se nos va a perdonar. Ahorita estamos estamos enviando una aplicación para que ese préstamo del gobierno se nos perdone. Al parecer hay mucho optimismo que sí se nos va a perdonar. Entonces, pues gracias al gobierno, ¿verdad? Que nos ayudó con eso también y que aplicamos a ese préstamo. Entonces, ahorita también han de preguntarse también qué pasa con el edificio nuevo, ¿verdad? Porque tenemos una deuda de 1 millón, tenemos un poquito más de 1 millón en esa deuda todavía. Gracias a Dios los pagos se han podido hacer, hemos podido salir adelante con eso también. Y entonces, pues gracias a Dios la situación está más o menos ahorita en la parroquia. No estamos, gracias a Dios, no estamos así en números rojos, perdón. Entonces hemos podido salir adelante. Pero si quieren ver el reporte, ahí viene también el esquema de las colectas, cómo han subido, bajado. Entonces el boletín, creo, no sé si está en la parte de atrás o si no, ahí tenemos unos ahorita en la sacristía que los podemos pasar si les interesa revisar un poquito la situación económica de la parroquia. Ahorita las colectas ya están en aproximadamente un 8% abajo de lo que era lo normal. Entonces se han recuperado. Entonces les agradecemos mucho su generosidad también, su perseverancia en ser fieles a darle a Dios, ¿verdad?, lo que es de Él. También les quería avisar que en el Consejo de Finanzas también pues salieron varias personas que ya tenían mucho tiempo, entonces les pedí que les agradecí por todo lo que habían hecho por nuestra parroquia. Había gente que ya tenía más de 25 años en el Consejo de Finanzas, entonces ya hacía falta un cambio. Entonces salieron varias personas, entonces tenemos nuevos miembros en el Consejo de Finanzas. Las personas que salieron era Leslie Mendoza, Jorge Casanova, Elmer Gertz, fueron los que salieron. Y le invité a nuevas personas, que es Leo Brown, Bob Cartwright, Kevin Merrick,
y Scott Avels ya ha estado ahí, Lupe Franco, entonces son los nuevos miembros. Yo creo que después vamos a poner las fotos de ellos, los que son miembros del Consejo de Finanzas, en la parte de atrás de la iglesia para que los conozcan un poquito. Y ellos son los que nos han aconsejado, nos han ayudado a tener un poquito a flote la parroquia. Entonces, para mayor información pueden ver en el boletín el estado de las finanzas de nuestras parroquias. Yo creo que es importante que tengamos transparencia, ¿verdad? Siempre, cuentas claras, para que también haya confianza de parte de ustedes. Bueno, esos son lo que es relacionado con las finanzas de nuestra parroquia. Entre otros anuncios, el lunes 31 de agosto es el último día para presentar una oferta para el vehículo que está afuera. Este es el 31 de agosto. El comprador será responsable de los impuestos, el título y la licencia. Entonces, para el carro ya hemos recibido unas ofertas que están más o menos bien. Entonces, eso nos va a ayudar un poco también para poder vender el vehículo. Las inscripciones para la formación en la fe, educación religiosa, están abiertas hasta el 31 de agosto. La colecta especial de este fin de semana es para la Sociedad de San Vicente de Paúl. Hay una canasta a la entrada de la iglesia para esta colecta. También hay un nuevo contenedor en la entrada donde puede dejar sus alimentos para la despensa. Entonces hay una caja ahí de madera que van a ver al salir. Y entonces si ustedes quieren ayudar a los pobres de nuestra parroquia, cada fin de semana que vengan, si quieren traer unas latas o una pequeña despensa, ahí la pueden dejar, ahí la vacían. Y ya al siguiente día los encargados de San Vicente de Paúl la llevan a la bodega que tenemos y luego se las entregan a la gente, ¿verdad? Cuando vengan por alimentos los jueves al banco de comida. Entonces es otra manera de apoyar a aquellos que están necesitados en nuestra parroquia. Los Caballeros de Colón organizan una recaudación de fondos para apoyar a la parroquia. El viernes 4 de septiembre, entre las 4 y 8 de la tarde, pueden pasar por el asador de los Caballeros y comprar una hamburguesa. Entonces el asador de los Caballeros está en la parte de atrás, allí hay una pequeña... un pequeño techo ahí más atrás en medio del estacionamiento y ahí van a estar ellos vendiendo hamburguesas. Entonces las papas fritas, bebida por $8, ingredientes adicionales disponibles para un costo adicional. Agradecemos su apoyo. Entonces todos los fondos que se recauden son para apoyar a nuestra parroquia. Y también, bueno, el padre Zach me dijo que no podía estar en esta misa, pero ya se despide, él ya se regresa a Roma. Se va a ir el mañana domingo, se va a su casa, él es de Maynard, entonces va a estar allí unos días con sus papás y luego creo que el 8-9 se regresa ya a Italia a continuar sus estudios en Derecho Canónico. Entonces si lo ven por ahí para que se despidan de él. Y por favor permanecen en sus bancas hasta que pasen los acomodadores para que les ayuden a salir de la iglesia. Son todos los anuncios que tenemos, se ponen de pie por favor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz, nuestra Santa Misa ha terminado.